¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio de memoria de nuevo. A ver cuánto dura esta racha. Estoy enrachado y hoy en Bobby, sosteniendo objetos de tamaño normal, les traigo un florero de esos de botella de vino. Ahí va. ¿Cómo están, queridos amigos? De 350 esa, no mientas. No, es una botella de vino normal. ¿Cómo estás, querido Alejandro Vázquez Aspiricueta, mi queridísimo Vasco? A ver, para cualquiera que esté mirando la pantalla y no escuchando, o el que haya leído el título, tiene que saber que yo estoy feliz en extremo, pese al tema horrible que vamos a hablar. ¿Y eso que no se te ve de la cintura para abajo? No, esto es por suerte, y tengo las manos acá, pero estoy muy contento. Tenemos al invitado favorito de Herejes, y si se ofende a alguno de los otros invitados, no me importa, él es el invitado favorito de Herejes, así que esa es una Dirían realidad. En Argentina, me chupa un huevo. Claro, no sé si 6 o 7 veces vino ya, pero lo que sí sé es que la primera vez que vino no nos miraba ni nuestra familia, y él vino y crecimos con él, gracias a él en parte, así que nada, ¿qué te puedo decir? Estoy feliz. Dale para adelante. Muchas gracias. Alta felicidad. Les voy a presentar a nuestro siguiente coanfitrión, el Kenshin Himura de esta era Meiji llamada Herejes el podcast. ¿Cómo estás, Cosario? ¿Qué pedo, mi Bobby? ¿Cómo Estoy estás? seguro que no le entendiste esa referencia de anime, No, pero es demasiado, yo tampoco. Nuestros fans ven anime y ellos sí van a saber. Sí, yo sé. No me preocupo, tú no me preocupas. Tienes ahí como que un séquito de cabrones que van a estar de ti con el anime, güey. Sí, pues no viste aquí nos hicieron un meme con nuestro Padre Santo hace bien poquito. Sí, cierto, tienes razón. ¿Cómo se llama? De Attack on Titan. Que por cierto, te lo presento, querido Corsario. A ver, tenemos nada más y nada menos que a nuestro rebelde comodino, a nuestro falso profeta, a nuestro Tlatoani, Carlos Vallarta. ¿Cómo estás, Manix? ¿Cómo estás, Manix? Yo aquí contento, en extremo agradecido y contento por la invitación. Eso. Una vez más, ¿cómo no? Claro que siempre una gozada platicar contigo, ya sea en un podcast o atragantándonos de chicharrones. Ahí es mejor todavía. Sí. Nos ha tocado, ya van 2 veces que veo a mi Bobby. La primera vez que me acuerdo que te vi, dije, es enorme. Este gigante de hielo, ¿quién es? Es lo primero que me dijo, güey. Estabas en casero. Sí, no mames, Manix, estás muy alto. Sí. No, pero ya van más. Mira, fue la de casero, en tu casa la carne asada, Querétaro, y luego fuimos Caro y yo a tu casa. Ya van 4. Sí. No, pero o sea, 2 veces que te he visto, más bien me faltó agregar 2 veces que te he visto con taco en mano. Claro, en asados. Sí. En asados. Claro que sí. Yo no tuve esa suerte. Yo la vez que lo vi, fuimos a comer unas hamburguesas y no se la quisieron hacer doble la hamburguesa a Vallarta. Todavía no sabemos por qué. El lugar dijo no. Esta hamburguesa, no me acuerdo si pidió la de hongos, y el tarado le dijo no, esta no se puede hacer hamburguesa doble. Nunca entendimos la razón, lo más arbitrario del mundo. Pero bueno, así fue. También comimos pizza. También comimos pizza, en Corrientes. ¿Qué opinas de la pizza argentina, Manix? Sí es lo que dice Vasco que es. Sí está rica, sí está buena. Y aparte la vende como con un panecito, como con un pan. ¿Cómo se llamaba ese pan? Se llama focaccia. No, eso se llama fainá. Se llama fainá. Okay. Es una preparación hecha con harina de garbanzos que se le pone a la pizza. Hay una discusión eterna si es arriba o abajo. Es como si te comieras 2 porciones. La porción de pizza y la fainá. Y está para mí está buenísima. A mí me encanta. Ok. Bueno, habrá que ir a probar. Tienen que venir. Pero bueno, suficientes, ¿cómo se llama? Saludos. ¿De qué vamos a hablar hoy, amigos míos? ¿Cómo nos vamos a torturar a nosotros mismos? Sí, tanto hablar de comida para pasar a hablar de una hambruna, ya se me ¿no? había olvidado del pinche tema, güey. Podríamos seguir hablando entre nosotros y salteárnoslo, porque aparte este es un episodio en el que va a llegar el hate potente de cómo hablan mal de alguien que venció a los nazis. Y sí, venció a los nazis y todo eso está y es real, pero el costo... ¿A qué costo? Ahora vamos a verlo. Vamos a hablar en el contexto de los colonialismos. Me parece que para no quedarnos en la anécdota, porque si no es como contar algo muy duro y muy amarillo,
solo por contar algo muy duro y muy amarillo, y no es esa la intención, sino ver lo que son los colonialismos y en ese contexto lo que puede ocurrir aún a mediados del siglo XX, ¿no? No hace 500 años, sino hace todavía menos de 100. Entonces vamos a hablar de la hambruna de 1943 en la zona de Bengal, todavía en ese momento parte de la India, y cómo hubo una enorme, determinante influencia para que esa hambruna exista de parte ni más ni nada menos que de, como decía, uno de los vencedores de Hitler, que fue Winston Churchill, como primer ministro del Reino Unido. Y digo Winston Churchill en particular y no toda Inglaterra en general. Ahora vamos a ver por qué. Porque fue muy determinantes sus decisiones en particular para que esto ocurriera. ¿Podemos hablar de su niñez, güey? Vos siempre estás listo a hablar de niñez. No es cierto, pero yo creo que Churchill no tuvo niñez. Churchill nació de 60, 70 viejito, años. ¿no? Ese güey nació con bombín. Güey. Sufrió de abandono, güey. ¿En serio tenés la infancia? Qué bárbaro. Yo creo que Carlos no conoce este fetiche tuyo nuevo. En los últimos en los episodios, güey, esta faceta le encuentran la infancia a todos para contar infancias horribles. A todo el mundo, está obsesionado sí, por completo. Su papá lo aventó un internado bien cool. Bueno, vamos a la hambruna de Bengala de 1943 fue la única en la historia moderna de la India que no ocurrió como resultado de una grave sequía, según un estudio nuevo del año 2019 que brinda respaldo científico a los argumentos de que las políticas británicas de la era de Churchill fueron el factor determinante para que existiera. Investigadores de India y Estados Unidos han utilizado datos meteorológicos para simular la cantidad de humedad en el suelo durante 6 grandes hambrunas ocurridas en la India. Los investigadores de la India y los Estados Unidos, estamos hablando de los últimos, en esta última década se hizo esta investigación, utilizaron datos meteorológicos para simular la cantidad de humedad en el suelo durante 6 grandes hambrunas que ocurrieron en la India entre 1873 y 1943 y demostraron que los déficits de humedad del suelo provocados por la escasez de lluvia y las altas temperaturas han sido en 5 de esas 6 hambrunas el indicador clave de la sequía. 5 de esas hambrunas se correlacionaron con importantes déficits de humedad en el suelo, pero sin embargo, la de 1943, que es la que nos ocupa hoy, que acabó con la vida de 3 millones de personas, murieron 3 millones de personas en la zona de Bengala como consecuencia de esta hambruna. Estos investigadores han podido demostrar que en realidad era un momento en el que las lluvias estaban en aumento y que había habido sequía, pero 2 años antes, y que en ese momento no había sequía. Es decir, no estaba faltando el agua como para que existiera y se justificara, como han querido justificar los ingleses durante todos estos años, esa hambruna en la falta de un monzón, en cuestiones climatológicas. Pero entonces, ¿qué es lo que lo provocó? Si no fue una causa natural, como ha ocurrido en otras, que entre paréntesis debemos decir algo, mientras los ingleses estuvieron en la India hubo 20 hambrunas climatológicas, se fueron los ingleses y no hubo más ninguna, porque empezaron a trabajar en sistemas los indios empezaron a trabajar en sistemas de irrigación que los ingleses no lo hacían, ¿no? O sea que ese es un dato al margen, pero bueno, esta en particular, que es la que nos ocupa, es, como dice Yemal Mitra, el jefe de la investigación, que es una hambruna única, causada por el fracaso de las políticas en lugar por el fracaso de un monzón. Para que se den... Sí. Oye, Vasqui, ¿has escuchado? No sé si te topaste ahí entre lo que leíste, cómo se refería Churchill a los indios, güey. O sea, desde que entraron, o sea, él calificó y dijo en una ocasión, una gran obra que Inglaterra está llevando a cabo en la India con su alta misión de regir los destinos de estas primitivas pero agradables razas para su propio bienestar y el nuestro.
O sea, pero no Carlos, mames, güey. ¿acaso eso se diferencia en algo con cómo hablaban, por ejemplo, los españoles o los ingleses en América o los franceses o los italianos? Hemos visto que los colonialistas tratan así a las colonias, los tratan como subhumanos. Sí, hay como existía mucho el tema el mito del noble salvaje, ¿no? Como deshacerse en elogios, pero como si fueran deshaciéndose en elogios en el comportamiento de un animal. Entonces eso es muy común, existe muchísimo. Como uno lee los escritos de frailes, de investigadores, de cuando Humboldt vino a América, está repleto de los pueblos de tal zona son y nada más son más que elogios, pero con una especie como de insulto bajita la mano, ¿no? Como paternalismo, por decirlo de un modo. Totalmente. Hasta había quien decía que no tenían alma, ¿no? Aquí los nativos americanos. Según recuerdo. Pues, la lógica mucho también era esa, o sea, no están bautizados, hasta que no estén bautizados no son cristianos. Entonces son bestias en muchos de carga, casos, diría un comediante. Bestias de carga. Efectivamente. Efectivamente, bestias de carga. Así decían los hijos de la verga. Bueno, ahora van a ver cómo esas bestias de carga le trajeron un gran problema a los ingleses en la India. Les voy a seguir contando lo que pasó. Bueno, para que se den una idea de cómo era esto, en la hambruna de 1873 y 74, que sí fue producida por cuestiones climatológicas, el gobierno local dirigido por Sir Richard Temple, por eso les digo que si bien estamos hablando de una conquista, de una invasión y de la cantidad de cosas que se llevaron los ingleses y todo, y lo poco que dejaron en un punto, porque realmente más allá de algunas edificaciones y algunas cuestiones culturales dejaron más problemas que beneficios, como en casi todas las colonias, en otras sí los líderes se ocupaban de que la gente no se muriera de hambre. Entonces, por ejemplo, en esa del 73-74, el jefe de la misión en la India ordenó una importación de alimentos y promulgó programas de asistencia social para que la gente, los pobres de la India, que eran una enorme mayoría, pudieran comprar alimentos. Porque ¿cuál es el problema en esta y en todas las hambrunas? El problema no es la falta de alimento. El problema es que hay menos alimento y se vuelven carísimos. Entonces la gente no los podía comprar y se morían de hambre por no poder comprarlos. Entonces, fíjense cómo Inglaterra ya había tomado medidas en algún momento para sí ayudar a la población, y en este caso, como les voy a contar, se decidió casi lo contrario. En esa, por ejemplo, casi nadie murió. Pero vamos a ver cómo en esta, en la de 1943, según cuenta el economista ganador del premio Nobel, Amartya Sen, ya en 1981, él decía que aún si hubiera problemas climatológicos, había los suficientes suministros para alimentar a toda la región, y que las muertes masivas, estos 3 millones de personas, se produjeron como una combinación de inflación durante la guerra, o sea, el aumento de los precios, compras especulativas, ahora les voy a contar lo que hacían, y acaparamiento de pánico, es decir, guardar alimentos, que juntos empujaron el precio de alimentos fuera del alcance de los bengalíes pobres. El periodista Madhurstri, perdón, voy a pronunciar como el orto los nombres, aviso, Madhurstri Mukherjee, argumentó que la hambruna fue exacerbada por las decisiones del gabinete de guerra de Winston Churchill, y él ha presentado evidencia de la documentación del Ministerio de Guerra liberada en los últimos años, que muestra cómo se les avisó que iba a haber hambruna, que estaba faltando alimento, y el jefe Churchill decidió no hacer nada. Por ejemplo, acá toma una declaración de Winston Churchill de ese momento cuando les están avisando de la hambruna y dice: me complace saber del ministro de Transporte de Guerra que se está tomando una línea estricta al tratar con las solicitudes de cereales del área del Océano Índico. Una concesión a un país al mismo tiempo fomenta las demandas de todos los demás. Es decir, si les doy de comer a estos, van a querer comer todas mis colonias. Eso no puede pasar. ¿Cómo? Estamos en guerra. No, güey. Puta. Se pasaba de lanza, güey. Esto lo dijo Churchill en un memorando del 10 de marzo de 1943.
deben aprender a cuidar de sí mismos como lo hemos hecho nosotros. La grave situación del programa de importación del Reino Unido pone en peligro todo el esfuerzo bélico y no podemos permitir enviar barcos simplemente como un gesto de buena voluntad. Y acá viene la gran y nefasta mentira de Churchill. Vieron que él dice, tienen que aprender a cuidarse a sí mismos. Bueno, sí. Inglaterra, a partir de la aparición de todos los rebeldes ya desde el principio del siglo, y sobre todo con la aparición del Mahatma Gandhi, se empieza a notar que es muy probable que pierda al Reino Unido, que cada vez hay más a la India, que cada vez hay más resistencia de parte de la colonia. Entonces, en 1940, con el inicio de la guerra, viendo que va a necesitar alimentos y soldados de la India, firma un acuerdo con la India, con el que era el encargado de negocios de la India, el encargado de negocios y el encargado militar de la India, el virrey, por el cual todos los bienes que se tomaran de la India para el Reino Unido y para la guerra iban a ser pagados. O sea, por primera vez se reconoció que todos esos bienes que estaban sacando, alimentos, soldados, todo lo que se tomara de la India, le pertenecía a la India pese a ser una colonia. Ahora, ¿cuál fue el problema? Esto fue en 1940. ¿Que todas las otras colonias iban a querer eso? No, eso no, y aparte ya no le quedaban tantas. Pero para 1943 ya habían tomado tanto, que ellos firmaron ese acuerdo. Ese acuerdo lo que reconocía era también, le ponía un precio a todo lo que Inglaterra había hecho por la India. Entonces, ¿qué lograba ese acuerdo? Que la India fuera deudor de Inglaterra. Pero terminaron tomando tanto que para 1943, así y todo, la India era acreedor de Inglaterra. Y era un acreedor gigantesco. Le debían cientos de millones de libras esterlinas. Tanto que no lo podían pagar. El acuerdo decía que solo se iba a pagar una vez que terminara la guerra. Entonces ellos tomaban a crédito alimentos, soldados, tomaban todo a crédito. Pero sabían que no le iban a poder pagar. Entonces, cuando dice tienen que aprender a cuidarse por sí solos, es mentira, porque ellos le estaban sacando cosas, en teoría se las estaban comprando, pero para pagar después. Ahora, eso fue en el 43, ¿no, Vasco? Para el 43 es la hambruna, en el 40 fue el acuerdo. Sí. No, pero para el 43 dices que ya estaba toda esta deuda. Ya la India era acreedor, de Inglaterra. ¿Se imaginan si? Y justo en la antesala del 44 que fue la invasión japonesa de la India, ¿no? En el 43 ellos, los japoneses toman Birmania, que es también lo que provoca esto. Pero ¿se imaginan si España le hubiera reconocido a América la condición de acreedor? O sea, estaríamos viviendo todos en Madrid, boludo. Tendríamos cada uno un palacio en Madrid. Pero bueno, entonces la cuestión es que lo intentan convencer y le dicen que tiene que ayudar, que tiene que, por lo menos, porque ¿qué hacían? Seguían, o sea, no es que no le mandaban alimento, le sacaban el alimento que tenía ese territorio y se lo llevaban para Inglaterra. ¿Por qué se lo llevaban para Inglaterra? No porque en Inglaterra hubiera hambre en ese momento. De hecho, en Inglaterra había racionamiento de bacon, de huevos, de queso. Es decir, podían comprar una cantidad limitada de esos productos, para que los invasores pero tenían sin comida, de todo. No, porque ellos sabían que como no le iban a poder pagar todo lo que ya le debían, preferían tomarlo. Eso iba a generar que hubiera escasez, que aumentara el precio y que cuando terminara la guerra y Europa necesitara alimentos, ellos los pudieran vender. O sea, preferían guardarse alimentos mientras el pueblo al que le estaban sacando los alimentos se moría de hambre. No mames. Dale. Hijos de perra. Pero o sea, qué cabrón, ¿no? Sí, también incluso durante la guerra se está pensando en hacer negocio. Qué cabrón ese capitalismo, ¿no? Sí. Es terrible. Y está cabrón que pues esos güeyes estaban siendo bombardeados ya en ese momento, creo. O sea, apagaban las luces de noche, decían, ¿saben qué? Todos callados porque si no
los nazis nos atinan con sus bombas, pero guardemos esta comida para vender mañana. A la verga. Pero aparte ese cabrón, según sus necesidades y cómo se comportaban las personas, era su manera de referirse o de actuar. Porque cuando fue lo que dijeron, lo que los indios dijeron que iban a hacer una resistencia pasiva ante la invasión japonesa, que Churchill se puso como loco. Él dijo: detesto a los indios, son un pueblo bestial adepto a una religión igualmente animalesca. Tampoco tenía sí, güey, tampoco le caía bien Gandhi, pero cuando los indios pelearon con ellos de la mano, entonces sí eran unas personas mis compas, valientes, ¿no? Y mis compas, hijo de su re chingada. Bueno, él descreía de la hambruna en un punto. De hecho, cuando él se da cuenta de que la hambruna sí se está llevando a esa gente al final, intenta que desde Australia lleguen alimentos, pero ya era tarde, ya habían muerto millones de personas. Pero hay registro de que en una nota al margen de uno de los informes de la hambruna, él escribió: y si hay tanto hambre, ¿por qué no se muere Gandhi? Escribió él. No. No, es como lo de los Simpson, ¿no? Que le dice: si era tan listo, ¿por qué se murió? Es lo mismo, güey. Churchill, güey. Krusty, güey. Terrible. Gandhi, que era una hermosa persona, ¿no, Bobby? Pues nada más y nada menos se refirió a Hitler como su amigo personal. Le mandó una carta y le dijo que él era el único que podía detener la guerra. A Hitler, sí. Que porfitas, que no siguiera invadiendo, por favor. Pero cito, que si él estaba en un error, que se le informara. O sea, como muy por favor pidiéndole a Hitler que parara la guerra. Entonces, bueno, sí, Gandhi también tiene sus La resistencia cosas. Pacífica no funcionaba con Hitler. Con el Blitzkrieg. Bueno, pero ¿cuál era el análisis? Los análisis de Churchill eran muy fríos y obviamente Churchill en el 2002 fue elegido la persona más importante de la historia del Reino Unido, porque sin duda para la gente de la isla el tipo fue impresionante. Ahora, el problema es que Inglaterra era o el Reino Unido era un reino que tenía colonias por todos lados y mandó a morir en la Primera Guerra Mundial a cientos de australianos sin razón, en la Segunda Guerra Mundial todo esto. O sea, las colonias, y por eso este tema del colonialismo, siempre les tocó pagar las cuentas y no recibir nada. ¿Cuál era el problema de Churchill? Churchill ya sabía, porque como era un tipo brillante, él sabía que terminaba la guerra y la India iba a lograr la independencia, porque era acreedor, porque ya la gente no quería ser parte de la India, porque las peleas internas en la India iban a ser incontrolables. Entonces él sabía que iba a perder. Entonces él decía: les voy a dar alimentos para matar la hambruna, alimentos que yo puedo guardar para vender después de la guerra, para después tener que pagarles lo que ya les debo por el acuerdo de 1940 y que encima se independicen. Esto está registrado que él dijo eso. Él dijo: les voy a pagar para que se vayan. Bueno, entonces no les mando alimentos, los uso para otra cosa. Entonces él prefirió guardar los alimentos para especular con el precio de los alimentos, de los cereales principalmente, para poder después usarlos en sus beneficios bélicos. ¿Tú sabías que Winston Churchill no le fue bien en la escuela de chiquito? Vas a insistir. A ver, contanos, por favor. Sí, güey, no le fue bien en la escuela de chiquito porque sintió que el abandono de su padre al verlo aventado ahí al internado, la forma de vengarse de él era no estudiar, güey. Entonces no quería estudiar. De hecho, reprobó 2 veces la entrada al ejército, güey. Mira vos. No sé ese dato averiado, porque gracias por el relleno, pero mientras yo leía las notas. Ahora, yo no puedo dejar de pensar que supuestamente, y acá es cuando te das cuenta de la realidad de la guerra, ¿no? Y decía Carlos lo del capitalismo, de cómo incluso en medio de una guerra piensan en vender. Cuando todos ahora en el presente pensamos en la Segunda Guerra Mundial, se nos ha metido el chip de que era el mundo luchando contra que Hitler matara gente en campos de concentración.
Y ya estaban pasando muchas cosas más. Pero cuando lo mirás un poquito te das cuenta de que probablemente esa parte les chupaba un huevo a los ingleses, que Churchill era antisemita y mataba a indios, a los americanos que encerraban japoneses en campos de detención. O sea, es muy triste pensar eso, porque uno siempre te cuentan, ¿no? ¿Cómo son los datos, Bobby, de las cosas que hicieron japoneses y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial? Empecemos con los más sencillos. Del lado de los alemanes, una matazón de tamaño titánico. Mira, contando campos de concentración, asesinato de rehenes, labores forzadas, eutanasia, entre comillas, así dice mi fuente, hambruna, experimentos médicos, bombardeos de terror y... Hay bombardeos que no son de terror, hay bombardeos de alegría. Que no, sí. O sea, a lo que creo que se refiere esto es que... el love bombing. Estúpido. Estoy traduciendo mientras leo, entonces igual. Pero yo supongo que se refiere a que a veces se hacen bombardeos para destruir algún objetivo táctico. Y en otros casos es un bombardeo más, a mí me recuerda como a estas batallas medievales donde pues durante un asedio nomás para joder, pues mandabas a las catapultas y era para ir cansando a la población, no tanto para destruir un objetivo. Pero bueno, entre todo eso, la parte alemana del eje asesinó entre 15 millones a 31,5 millones de personas. La figura más cercana estimada serían 20,9 millones de personas, que serían hombres, mujeres, personas discapacitadas. Eso sin contar los muertos en batalla. Sin los muertos en batalla. Esto no incluye ni un solo muerto en batalla. Aproximadamente 21 millones. Y del lado de los japoneses la cosa está más complicada, porque muchos historiadores que se basan sus estudios en la Segunda Guerra Mundial quieren estudiar el mismo periodo pero del lado de Japón. Pero recordemos que para los japoneses la cosa, ellos ya estaban bastante bélicos desde por ahí del 1895, que matan a una reina en Corea y se apoderan de Corea. Entonces ellos llevaban más tiempo matando gente, matando y violando. Matando gentes. Entonces el estimado de este periodo entre 1937 y 1945 es entre 6 y 10 millones de personas. ¿Mataron los japoneses? Sí, que mataron los japoneses. Okay. Pero igual es lo mismo, no en batalla. Todos en campos de concentración, en experimentos. Pero si contamos este periodo de 1895 a 1945, se estima que fueron entre 10 y 14 millones de personas. ¡Wow! Y los japoneses, algo de lo que no se habla y lo pueden escuchar en el episodio de Shiro Ishii de Leyendas, es que ellos hacían experimentos bien ojetes con la gente y también tenían unos campamentos horribles. Sí, con otros pueblos asiáticos, ¿no? ¿Cómo? Sí. Como que tenían a otros pueblos asiáticos de conejillos indios, ¿no? Sí. A los mongoles principalmente. En China se pusieron bastante malitos. Sí. De hecho, un dato que horrible pero interesante es que si tú caías en un campo como prisionero de los japoneses, había un 27.1% de probabilidades de que te murieras. Y si eras chino, ese porcentaje subía dramáticamente. Wow. Verga. Sí. Wow. Los japoneses también eran bastante ojetes. Ahora, a eso es a lo que voy, ¿no? Entonces, tenés a los ingleses, a los aliados, luchando supuestamente contra gente que venía matando a todos estos. Y sin embargo, dejás morir, no. ¿Sos activo responsable en que mueran 3 millones de personas? Quiere decir que en realidad ese factor de todos los que estaban matando te importaba poco. Te importaba muy poco. O sea, tenían mucho miedo de que Hitler ganara en Europa y todo, que lo entiendo. Yo también hubiera tenido miedo. Y por suerte, tengo dos por suerte. Uno, por suerte le ganaron a Hitler.
Y el otro, por suerte, que tengo es, nosotros en Argentina siempre la puteamos a Margaret Thatcher por las cosas que hizo durante la guerra de Malvinas. Por suerte no estaba Winston Churchill en esa época. Winston Churchill, no mames. No nos quedaba nada acá, no quedaba nada, quedaba un agujero al lado de Uruguay. Pero bueno. Oye, güey, ¿alguna vez viste, lo creo que ya te había preguntado, la serie de los chimpancés de National Geographic? No, lo hablamos la vez pasada. Güey, dice al final, tal vez ver a estos animales cómo actúan entre sus sociedades nos haga entender un poco cómo funcionamos nosotros. No mames, somos unos pinches locos, güey. Igual que esos güeyes. Somos. Después de ver este tipo de cabrones lo que hacen y que en defensa de la libertad o en defensa de los derechos humanos, y porque alguien más los está violando, ellos los violan de esa manera, porque al final su objetivo es más importante, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, vos ves conductas humanas que vos decís, qué poco piensan en el otro, como la deshumanización, y vos decís, no somos tan distintos de esas cosas. Por ejemplo, volviendo a esto, cuando recién se invade Birmania por parte de los japoneses, la primera medida que toma el gabinete de guerra de Churchill es quemar todas las reservas de alimento que había entre Birmania y Bengal. No. O sea que no solo no le daban alimento, sino que quemaron alimento que había y que podría haber alimentado a esas personas. Era tan desesperante la falta de alimento que el 2 de enero de 1943 el gobernador de la India, Herbert, le advierte al virrey que su provincia estaba desesperadamente escasa de trigo. Perdón, el gobernador de Bengal, Herbert, le advierte al virrey de la India la desesperante falta de trigo y dice: si los trabajadores de las fábricas que comen trigo no lo consiguen, o se amotinarán o se marcharán, por lo que la escasez amenaza la producción de municiones, porque encima en la India le fabricaban las armas. Herbert le pidió al virrey que consiguiera alimento. Para el 10 de enero la situación era tan desesperante y que el gobernador le dijo: no se puede exagerar la necesidad vital de la expedición, o sea, de que traigan alimentos, ya que tenemos que continuar prácticamente sin suministros para la población civil. O sea, ya no había alimentos. Había barcos que llegaban a la India. Había muchos que no podían cruzar por la invasión japonesa, pero los que llegaban a la India tomaban los alimentos que había y se los llevaban para el Reino Unido para ser acumulados. Es decir, no se quedaba alimento para que fueran alimentadas las personas. Por ejemplo, para mediados de 1943 se habían retirado 1 millón de toneladas de suministro de trigo de la India hacia Inglaterra, que estaban guardados y que quedaron en reserva para esta especulación. Matsuri Mukherjee, la que pronuncié antes, autora del libro La guerra secreta de Churchill, dijo que el gabinete de Churchill ordenó almacenar trigo para alimentar a los civiles europeos en el futuro y, entre otras medidas, hizo que 170.000 toneladas de trigo que estaban en camino desde Australia a la India se desviaran a Gran Bretaña. No para alimentación, sino para almacenamiento. O sea, lo que podía llegar tampoco permitían que llegue. ¿Qué les viene pareciendo hasta ahora esta historia, este cuento de hadas? Ay, güey, ¿por qué la Segunda Guerra Mundial es así? O sea, es de esos temas que mientras más le rascas, más cosas espantosas siempre salen. Y porque me parece... Güey, y de cualquier bando. ¿Qué pasó? ¿Qué decías, Carlos? No, pues sí, como aparte creo que es como un periodo tan de desesperación, una guerra, una tan cabrona como la Segunda Guerra Mundial. Digo, tampoco es que yo venga aquí a ser el abogado del diablo, ni mucho menos, pero sí hay como, o sea, uno se espera que cada vez que haya alguna especie de dato desconocido o del actuar de muchos líderes de la guerra, obviamente hay muchas medidas que uno dice, bueno, esta medida por ahí puede ser desesperada, pero esconderle la comida a la gente, especular con el alimento, manipular el precio, sí es medio de la verga, ¿no? Sí. Sí. Es tremendo. ¿Sabes qué siento yo, Carlos, con la Segunda Guerra Mundial? Que fue tan espantosamente terrible
lo que hizo Hitler y en medida lo que hicieron los japoneses y lo que hicieron los italianos, que muchas veces todo lo demás queda, no sé si perdonado, porque obviamente todo esto está en revisión y hay gente que escribe todo esto, pero queda en un segundo plano. Y creo que eso es un error porque así se han justificado muchas barbaries en un montón de lugares. Como que el menos malo es el héroe. Y mira, si vos... ¿Y el menos malo a los ojos de quién, güey? Ustedes lo saben mucho mejor que yo y Carlos en particular que lo ha estudiado, pero siempre se ha, o muchas veces desde un razonamiento muy demasiado de ahora, es decir, no, sí, los españoles conquistaron América y tomaron los lugares y todo, pero eran tan salvajes los que estaban acá y las cosas que se hacían entre ellos y los sacrificios. Entonces es como que siempre buscar y poner el eje en cosas tan bestiales que pueden ser reales que existieron, pero que no eximen automáticamente al otro. Y creo que un poquito con la Segunda Guerra Mundial nos pasa eso. No miramos, o sea, tendemos a decir, aún con esto, yo entiendo, Churchill, o sea, es determinante el haberle ganado a Hitler, pero yo creo que uno lo que debería pensar, capaz me equivoco y lo estoy viendo desde un lugar demasiado moderno, pero creo que uno lo que pudiera pensar es, le podría haber ganado a Hitler también sin que mueran 3 millones de personas. No son contrapuestas las salvajadas, no es que hay, algunas serán inevitables, como te pretenden decir que fueron inevitables las 2 bombas nucleares. Yo creo que no es así. Puede ser, güey. Sí, pues tiene también mucho el tema de que a fin de cuentas la guerra está escrita desde una narrativa muy occidental, ¿no? Y suele dibujarse como algo, suele plantearse la Segunda Guerra Mundial como un hecho, entre comillas, muy simple, que es el eje contra los aliados. El eje son los malos, los aliados son los buenos. Malos malísimos, ¿no? Entonces, básicamente los aliados hicieron eso para ganarle al eje. Pero nunca se ven estos pequeños, bueno, no pequeños, obviamente por una de esas magnitudes es una chingadera muy gigantesca, pero no suelen voltearse a ver a medidas que se tomaron de ese tipo porque no son lo que atañe a la Segunda Guerra Mundial, que son las batallas principales para decimar las tropas del eje, ¿no? Totalmente. Entonces por ahí se entierra mucho en la historia. Y muchas de estas cosas, o sea, muchas de las cosas que pasaron en la Segunda Guerra Mundial siguen influyendo a la fecha en la vida política. O sea, la influencia política de Rusia viene mucho de el poder que adquirió la Unión Soviética terminada la Segunda Guerra Mundial, el poder que Rusia tiene hoy a la fecha. Entonces, claramente, si a la fecha en América lo que pasó hace 500 años tiene repercusiones en la vida actual, ¿qué no tantas repercusiones tendrán estas medidas para la gente de la India hoy en día, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, sí, dale. No, que a mí me asombra mucho la forma de ver la sociedad por parte de estas personas que eran pues los que mandaban y los que decidían hacia dónde iba el rumbo del mundo en ese momento, ¿no? Ya ni siquiera de Inglaterra. Y me impresiona porque, por ejemplo, él tenía la forma en la que se refería, que dijimos hace rato, a las tribus. Churchill, a las tribus, también la vemos en su forma de referirse a las mujeres, güey. O sea, era algo generalizado. Por ejemplo, el uso de gas venenoso que estábamos platicando fuera de micrófonos hace rato, el gas mostaza, que él siempre defendió usar armas químicas, sobre todo contra kurdos y afganos. Él dijo en una ocasión, estoy totalmente a favor de utilizar gas venenoso contra las tribus incivilizadas. Wow. Y luego refirió a decirse se refirió a las mujeres diciendo, ellas ya están suficientemente representadas por su esposo. Bueno, o sea, eso era un poco producto de la época, ¿no? Por supuesto. Pero entonces, trasladándonos a esa época, a esa forma tan retrógrada de ver a la sociedad, que ahora podemos verla con ojos del futuro, ya no en ese momento, pero observando eso, que también se vale decir, wow, en manos de quién chingados estábamos, güey. O sea, como eso planeta, es cierto. ¿no? Está cabrón.
A mí lo que me pasa en particular con lo que él hizo en la India, y por eso siempre le caigo siempre, desde que investigué esto, no es que siempre, no, en el 88 yo estaba hablando de Churchill, en todas mis conferencias, hace un mes y medio cuando leí el libro de Amartya Ben, lo que a mí más me choca cuando yo veo estas cosas, que es un poco lo que me pasa cuando veo las burradas que hizo Cristóbal Colón, por ejemplo, en República Dominicana y en Cuba, es otros ingleses diciéndole que la estaba cagando y que era un horror lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces, si había otros que en ese momento pensaban distinto, ya no es un producto de la época. Claro, güey, había críticos en esa época diciendo pero por supuesto, pero por supuesto, de hecho, hoy se lo toma como vos decías lo que hizo con los gases, con las armas químicas antes. Él pierde, en el 46, él pierde las elecciones a primer ministro de Inglaterra porque la gente se dio cuenta de que el chabón no podía soltar la guerra. El Reino Unido estaba en una situación desesperante económica, debía mucho dinero, había sido bombardeada muchísimo, tenía problemas de industria, de trabajo, de un montón de cosas, y el tipo ya estaba armando la guerra contra Rusia. De hecho, los testimonios de la época muestran que él estaba feliz con la invención de la bomba atómica porque se la quería tirar a Stalin. Y entonces los ingleses de la época que tenían que votar dijeron, no, yo voto a otro. Todo bien con Churchill, gracias, pero yo voto a otro. Y Churchill perdió las elecciones del 46 para primer ministro porque la gente se dio cuenta de que ya no servía un tipo así. El tipo quería seguir haciendo la guerra. Era lo que él conocía, era lo que él había hecho y no era un primer ministro para tiempos de paz. O sea que... Y también era por lo que se le reconocía, güey, porque acuérdate la ovación que le dieron al entrar. O sea, eso como que dijo, de aquí soy, güey, ¿no? Mientras yo siga haciendo esto, la gente me va a seguir queriendo porque al final era un pinche político. Sí, totalmente. Totalmente. A la fecha hay existe mucha también por ahí en algunas páginas, un poco más el tema, más mundano puede ser, pero hay muchas páginas por ahí, por ejemplo, que recuerdan frases de Churchill, por ejemplo, y lo ensalzan como un gran pensador, como un gran, un gran ser humano, ¿no? Puede ser. Yo creo que eso responde mucho al hecho de que fue uno de los factores principales de la derrota de uno de los males más grandes que ha habido en la historia humana, que fue el Eje, ¿no? Entonces por ahí uno puede idealizar a este güey como un gran pensador, un gran tipo que podía planear bien su forma de entender el mundo, pero realmente si con estos datos que podemos ver, podemos entender que mucha de su forma de ver la vida corría en torno a un tipo muy bélico, ¿no? Muy bélico el viejo. Muy bélico. No, y era y un excelente orador también. Ojalá que nos hagan ese meme de Winston Churchill bélico. Ganó el premio Nobel. Ustedes saben que él no ganó el premio Nobel de la Paz ni nada, sino que ganó el premio Nobel de literatura porque era un gran escritor, era un tipo sumamente culto. Claro, era pintor. Que era un pintor maravilloso, Picasso, un gran escritor. Era increíble, güey. El tipo era una persona muy culta, muy preparada. Ahora, era supremacista ario, era profundamente antisemita. A ver, quizás todos esos defectos lo hacen aún más grande en lo que él logró salvar a su país de ser invadido por los nazis. Eso no se le puede quitar. Pero eso no quiere decir que no haya sido monstruosa su conducta para todos los que no vivían en esa islita. Pues, o sea, el que no vivía en esa islita era mierda para él. Sí, es que también él nació en el siglo XIX, ¿no? Él nació... Sí, claro. También como de una tradición de política muy centrada en lo blanco, ¿no? En lo europeo. Totalmente. En la supremacía de lo blanco y lo europeo. Y qué más que Inglaterra, que era una de las potencias mundiales, con un chingo de colonias, que claro, uno podía entender a un hombre del siglo XIX, pero eso no lo hace una excusa para lo que hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Totalmente, porque además los ingleses tenían, como vos decís, es verdad que era del siglo XIX, pero también los ingleses, por ejemplo, en Inglaterra tenían prohibida la esclavitud. Uno de los primeros países en tener una carta de derechos humanos. Había población negra libre. Muchas veces que no eran todos como él.
Sí. La prohibición de la esclavitud no era una garantía de que un pueblo tuviera un pensamiento de igualdad de razas. Eso es algo que se prohibió por el tema del liberalismo, digámosle, y de que una raza civilizada no podía permitirse mira, eso es interesante. Humano, pero no todos tenían la visión igual de somos iguales en cuanto a razas. Sí, no estaba permitida la esclavitud, pero veían a todas las razas como razas inferiores. Eso es muy común. Como en Estados Unidos, ¿no? Que se termina, se hace la emancipación y aún así tenían segregadas a las poblaciones negras, ¿no? De diferentes escuelas y como en Remember the Titans para referencia. Winston Churchill era también, nació en cuna de oro, güey. O sea, era hijo de Lord Randolph Churchill. Y la perra la perra seguía la infancia. Y la perra seguía y seguía. No, Carlos, con el cordón umbilical enredado en el cuello. Carlos, yo te voy a decir una cosa. Si cuando nos juntamos, si nos juntamos pronto y te empieza a preguntar de tu infancia, corre, te lo pido por favor. Sí. Andate para otro lado. Está obsesionado. Ya nos preguntó a los dos. A todos. Todo de nuestro. No, está obsesionado. Es lo único que habla. Te platico la infancia de Vasco. No, es terrible. Para que veas, vieja. Es muy triste. Tenía pelo el güey. Y no tenía barba ni mentón, porque ustedes no lo saben, el público no lo sabe, pero yo si me saco esto, viene completo. O sea, mi cara termina en los labios. No tengo nada. Todo esto de acá abajo no lo tengo. Es como el meme ese de cuando se rasura la barba. Claro, sí, no tengo nada, no hay nada abajo. Les voy a, para ir cerrando, para seguir alegrándolos, les voy a contar algunos testimonios. Vuelvo a citar a Amartya Sen, el premio Nobel en Economía 1998, que vivió la gran hambruna y después la teorizó y que su libro es maravilloso, se los recomiendo. Y él cuenta lo que él veía cuando tenía 8 o 9 años de lo que estaba pasando. Él era un tipo de una clase acomodada y él podía ver cómo, por ejemplo, cuando terminó las clases en la primavera de 1943, algunos de los alumnos más jóvenes de la escuela privada a la que él iba, nos dijeron que un hombre que mostraba evidentes señales de desequilibrio mental y que acababa de aparecer en el campus de Santinikestán estaba siendo cruelmente tratado por parte de un par de abusones de la escuela. Fuimos al lugar donde estaba ocurriendo esa bárbara actividad, cerca del campo de cricket, y si bien los dos bullies eran cada uno más fuerte que cualquiera de nosotros, como éramos muchos los que acudimos, juntos los obligamos a detenerse. Cuando aquellos desalmados se marcharon, intentamos hablar con la víctima. Apenas era capaz de decir nada coherente, pero llegamos a entender que no había comido desde hacía un mes. Las palabras de la inanición prolongada podía producir trastornos mentales, nos enteramos. Este fue nuestro primer contacto directo con lo que después veríamos en cientos de miles de personas que pasaban por nuestro pueblo Santiniketán, intentando escapar bajo la promesa de que en Calcuta se estaba administrando la ayuda social para poder darle comida a la población. Entonces ellos veían cientos de miles de personas muertas de hambre que caminaban hacia Calcuta. A la verga, ya valgo mal. Ahí tenés otra. Que caminaban hacia Calcuta. ¿Por qué? Porque en Calcuta, para que no se notara tanto la gran hambruna, Inglaterra había organizado una distribución en mercados rurales de más alimento, pero igual al precio que lo quisieran vender comercializar los vendedores, con lo cual igual había inflación e igual muchísima gente no lo podía adquirir. O sea, había más alimento, era un poco más barato que en el interior, pero igual la gente se moría de hambre en las calles de Calcuta por esta falta de alimento. Oye, Vasco, no tenemos ningún levantamiento de la sociedad, güey, porque... ¿Cómo se iban a levantar si estaban cagados de hambre, la comida, pero si eran un chingo, estaban hablando del bully y los vatos que se levantaron, hubieran podido hacer algo así, ¿no? No mames, es que si te estás muriendo de hambre, güey. Lo que pasa es que... hay comida, nada más que la venden cara. Yo me imagino que entre toda la gente que se llevaban para... Estoy teorizando, ¿no? Pero entre toda la gente que se llevaban para la guerra, el hambre... Y que el propio gobierno inglés en el lugar en realidad sí estaba intentando con lo que podía. El que no permitía era el gobierno local en Londres, el gobierno central en Londres.
era muy difícil lograr hacer un levantamiento. Los levantamientos existían para la independencia, todo lo que contó Bobby de Gandhi y todo, pero la realidad es que si se estaban muriendo de hambre, ¿qué iban a hacer? ¿Cómo se iban a levantar? Las armas estaban todas en la guerra, no es que débiles, tenían acceso a nada. Sí, totalmente. Bueno, esta hambruna, por supuesto que no fue bien resuelta, murieron entre 2 y 3 millones de personas. Para cuando se quisieron tomar medidas ya era muy tarde. Los alimentos que se habían llevado, por supuesto, era imposible devolverlos porque si se hubieran tomado medidas que hubieran implicado una devolución de ese alimento, había otro problema, que es que ese alimento ya estaba asegurando el valor de la libra esterlina y podría provocar una inflación muy grande en todo el imperio, la pérdida de esos alimentos que ya estaban como depósito de especulación. Pero sí se logró enviar algo de alimento, mejoraron las condiciones que había y terminó esa hambruna más o menos para 1944, pero las consecuencias fueron que terminó la guerra, Churchill perdió la reelección, la India se independizó, Churchill fue muy negativo y muy cínico respecto de la independencia de la India, diciendo, esta gente hubiera estado mejor con nosotros no pasaba esto, ahora se independizaron y se están peleando musulmanes contra indios y se está separando Pakistán. Si se hubieran quedado con nosotros nunca hubiera pasado. Claro, no hubiera quedado nadie. ¿Cómo iba a pasar? El Reino Unido sufrió las consecuencias de la guerra de manera tremenda. Tuvo que responder por todas sus deudas generadas y por toda la situación interna, y se provocó un cambio que está muy bien retratado en la serie de The Crown, en el cual Inglaterra por primera vez empezó a darse cuenta que no era más el imperio más fuerte del mundo, sino que era un pueblo muy golpeado y que el imperio más fuerte era el que los había terminado de salvar en la guerra, que era los Estados Unidos, pero que no tenía ningún interés de ayudarlos más allá de lo necesario, porque estaba mucho más interesado en ayudar combatiendo de manera fría a la Unión Soviética. Winston Churchill logró volver a ser el primer ministro 4 años después, pero ya era una figura completamente debilitada, aislada, que incluso tuvo un derrame cerebral mientras era el primer ministro y casi no se notó, y luego se tuvo que retirar de la vida activa. Vivió 12, 13 años después, murió muy grande, se dedicó al arte, a pintar, a la escritura. Churchill escribió en sus memorias sobre la Guerra Mundial que los primeros pasos de esa nueva nación, la India, se habían dado en medio de horribles matanzas por las divisiones entre el pueblo hindú y el pueblo musulmán, y que nada parecido había ocurrido durante su ocupación. Es decir, él siempre defendió el imperio y la colonia para pelear, y nunca reconoció. Y los ingleses están ahora en una revisión muy profunda de la figura de Winston Churchill, pese a que lo eligieron, como decía, en el 2002 como el hombre más importante de su historia. Tanto es así que en el 2018 un miembro del Parlamento lo calificó de asesino en masa y supremacista blanco, y dijo que era personalmente responsable de empeorar los efectos de la gran hambruna que mató a 3 millones de personas en Bengalia, la actual India, en 1943. Un país que, repito, en ese momento era acreedor del Reino Unido. O sea, si solo le hubieran pagado lo que le debían, solo con eso nadie se moría de hambre. No solo no hicieron eso, sino que le sacaron más y más de lo que tenían para especular. ¿Qué te parece, Carlitos? Uf. Está de la verga. O sea, aparte, me sorprende mucho que sea deudor cuando de por sí ya están explotando sus recursos naturales, el país que es el Reino Unido. Me sorprende mucho que haya, o sea, los juegos y estas posiciones tan ridículas que luego pone como el capitalismo me saca mucho de onda a veces en temas como de este tipo. Pero, o sea, si revisamos también la historia y revisamos otros procesos similares a los que tuvo el Reino Unido con sus colonias, prácticamente, yo diría que todas las potencias europeas que llegaron a tener colonias veían a sus colonias como eso, como un recurso más, como una mina, como un río del cual extraer pescados, como tierra arable para poder tener cosechas, más allá de un
grupo étnico que pudiera existir en un cierto lugar geográfico, era simplemente un recurso más, o sea, y primero venía el beneficio material que pueda tener el país, la potencia europea sobre la colonia, y en segundo lugar, si es que venía en algún lugar, estaría por ahí el bienestar de los habitantes de dicha colonia. Sí. Eso, hay un chico de ejemplos, o sea, también está el Congo Bélgica, belga, ¿no? Eso es terrible. El Leopoldo es de la verga, o sea, cortarle las manos a los trabajadores por no cumplir las cuotas que requería la empresa estatal que se encargaba de explotar las tierras en el Congo es de la verga. Y es un hecho histórico que existe, y también está asociado a una figura histórica de un país como es Leopoldo, ¿no? El rey Leopoldo. Sí, totalmente. Pero siempre ha sido así, o sea, yo creo que, pues sí, o sea, uno puede decir, era parte de la forma de pensar de la sociedad en ese entonces, Simón. Pero me parece también muy importante la revisión de personajes históricos a través de ópticas actuales. Sabemos que es una forma distinta y que no podían ellos adelantarse a cómo se les iba a juzgar en un futuro, pero es necesario el estudio y la reinterpretación de muchas de las acciones de quienes consideramos héroes o figuras históricas importantes para... El puesto que le damos actualmente, ¿no? Claro. Sí. Para poder entender más al humano, porque se ha mitificado mucho. Eso es lo que hacen muchas veces los programas educativos de los países, ¿no? Mitificar a cabrones clave de la historia para poder tener figuras y poder crear una identidad nacional, como si no pudiéramos tener identidad nacional más allá de una figura histórica, ¿no? Siempre se me ha hecho también eso como una paradoja, pero me parece muy bueno la revisión de estas personas, la revisión de sus actos y sobre todo la forma que tenían de ver a otros, dice mucho de cómo era la persona en sí misma. Entonces, me parece muy acertado lo que pasa ahorita con la revisión de Churchill. Está muy cabrón, güey. Yo no tenía la menor idea de nada de eso. A mí lo que me parece súper interesante cuando se hace, a veces uno comete el error, ¿no? De revisar desde el presente, como vos decís, otra época, y entonces cometemos ese error de pensar que la historia es plana. Por eso para mí es súper interesante cuando vos encontrás a los opositores de esa época. De ese momento, eso está bien interesante. Que en ese momento le estaban diciendo que eran unos salvajes, como Bartolomé de las Casas, por ejemplo, porque analizar ahora quizás es injusto, y probablemente es injusto. Pero si había alguien que en esa época le estaba diciendo, el propio virrey le estaba diciendo, se te van a morir 3 millones de personas que son las que nos dan de comer, a las que vas a matar. Entonces quiere decir que quizás nuestro análisis del presente no está tan errado, que quizás ellos estaban errados. Sin duda, habrá hecho más bien que mal, o las obras de bien que hizo fueron más efectivas, porque... Si hubiera ganado Hitler, no solo mataba 3 millones de indios, sino que los mataba todos, ¿no? Los esclavizaba. O sea, no, el problema es que es tan malo el rival, el opositor, que todo queda como en un segundo plano, y está buenísimo, creo, poder ver que también la cagaban y que ninguna estatua es sagrada, salvo la de Maradona, ¿no? Todas las demás no, pero es... No, esa tampoco. Pregunten en los registros civiles y esa tampoco. La de Messi, ¿no? Esa sí, por ahora sí. Pero tiene negocio con Arabia Saudita, que es una terrible esclavitud. No me hagas hablar mal de Messi, que lo amo con toda mi alma. ¿Ustedes, muchachos? Qué frustración. No, pues muy bien aquí. ¿Alguna infancia? ¿La infancia de Gandhi? La infancia de Gandhi es muy triste, güey. No es cierto, no la traigo, güey. Yo no sé qué esperar contigo, Corsario. Sí, estás obsesionado. ¿Sabes qué? Lo rescatable es que, mira, la preparación del capítulo estuvo bien bonita. Creo que te mereces una estrellita en la frente, querido Vasqui, con Muchas gracias. Va a estar episodio en Patreon. En Patreon va a quedar un contenido sobre cómo preparé el guión. Gracias, Carlos. Y sobre la infancia de Churchill también. Para mí es un desafío tremendo contarte una historia a vos y que te interese. Así que yo me siento honrado de tus silencios prestando atención, porque me sentí muy contento de que te estuviera gustado lo que contaba. Estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Amargo, pero chingón. Muy amargo, güey. Y sí. Es horrible. ¿Sabes qué es lo que me pasa a mí?
no todas las colonias, pero yo lo que siento es que encima no dejaron nada. O sea, sí, dejaron edificaciones y pero la India hoy es un país con unos problemas sociales terribles. Sí, pobres. Terribles y de hambrunas terribles y religiosos terribles y de no es que ni siquiera porque los europeos les encanta decir, bueno, pero les llevamos cultura. Mentira. En África, las colonias africanas están peor que cuando llegaron los europeos. La India, si bien es una potencia económica porque tiene 1.300 millones de habitantes y muchísimos recursos naturales y territorio, pero realmente tiene unos problemas sociales espantosos. Entonces vos decís, ni siquiera dejaron eso las colonias. Sí. Yo creo que tiene mucha influencia cuando llegan las potencias y establecen las colonias, siempre ha dejado una huella bien cabrona en, ¿cómo decirlo?, en la idiosincrasia de los pueblos y la forma en la que interpretan la dinámica social en ese territorio. Influye un chingo. Y si siempre al momento de llegar establecen a la clase que vive en ese entonces, en ese territorio como la más baja y la someten a las vejaciones más culeras, eso se repite. Es como un ciclo de violencia si tus padres te educan con violencia, ¿no? Y tú haces lo mismo con tus hijos. Porque así me educaron y yo salí bien. Exacto. Y es lo mismo. O sea, claro que tienen una huella y permanecen por años, por un chingo de tiempo. Me sorprende a mí mucho también, por ejemplo, cuando dicen, esto pasa mucho en España, ¿no? Con el tema de la conquista, de bueno, ya fue de 1500 años, ya supérenlo, ¿no? Y es como, güey, o sea, realmente la última o la primera vez que hubo una destrucción de la cultura en España fue con los romanos, ¿no? ¿Y hace cuánto tiempo fue? 1500 años. Y esos güeyes apenas vienen saliendo de esa reestructuración social, económica y política y esperan que uno con la mitad de tiempo ya lo supere y lo tenga muy bien hecho, ¿no? Muchísimo más va a tomar tiempo con India y con las colonias, las excolonias en África, que obviamente están de cierto modo recientes en su emancipación, ¿no? Claro, va a tomar más tiempo, por supuesto. Sí, porque y además fue furtivo, güey, porque ni siquiera tú dices, bueno, vinieron a México, dejaron, no sé, el idioma, dejaron la religión, o sea, varias pendejadas, ¿no? Que no son buenas así, pero en este caso, no, güey, el idioma sí está bueno. El idioma está lindo. El idioma está bueno. Pero en India no dejaron un carajo, güey. O sea, fue así como ¿El de, idioma? Ya vivimos, ¿El idioma? Nos llevamos todo a la verga, vámonos, güey. No, ni siquiera hablan inglés, boludo. Ni siquiera eso. No juegan ni al fútbol, boludo. Juegan cricket. Bueno, el cricket sí se lo dejaron los ingleses. Es horrible el cricket, pobre gente. O sea, hambrunas y cricket le dejaron, boludo. Eso. ¿Rugby? ¿No juegan rugby? Hijos de puta. No, cricket. No. Cricket son los mejores del mundo en cricket. ¿Cómo van a jugar rugby? Pesan 15 kilos mojados, boludo. ¿Cómo van a jugar rugby? No te pases de... Somos flaquitos, boludo. No seas mamón. Además son muy amables, güey. ¿Cómo se van a agarrar a verga? Un cine maravilloso. No sé si ustedes ven cine indio. Sí. ¿Viste cómo se llama la que bailan? RRR. En todas bailan, pelotudo. El cine indio bailan, boludo. En todas bailan, La RRR es muy buena, güey. El Corsario... Ahí sale un vato mamado, güey. El Corsario descubre Bollywood. ¿La viste RRR, Carlos? No la he visto, me la han recomendado bastante. Está buenísima. Está buenísima. Alguna de tus, o sea, tenés que apagar el espíritu crítico porque es un delirio absoluto, pero está buenísima. Buenísima. Pero si quieren, hablando de lo que hablaba Carlos, de cómo se construyen los ciclos sociales, si quieren ver una película maravillosa sobre esas cuestiones de la dificultad del acceso todavía hoy y de lo cerrada que es la sociedad india en castas y todo eso, que era preexistente a los ingleses, pero que los ingleses no hicieron más que empeorarlo, vean Tres Idiotas, una película extraordinaria india sobre la universidad y sobre el acceso. Es maravillosa, es de las mejores películas que vi en mi vida. Tres Idiotas. Por favor, búsquenla. No somos los herejes, son otros tres idiotas distintos. Sí. Me encanta.
Bueno, ¿algo más cerremos. nos queda? Bueno, pues vámonos de aquí. Qué bonito episodio de nuevo. Te lo quiero volver a decir porque es como decíamos, esa información que no nos llega normalmente. La narrativa ya es una y es la que nos dan a todos en la escuela y nadie le está cuestionando. Entonces, mira, qué sabroso platicarlo y sobre todo con nuestro queridísimo amigo personal Carlos Vallarta, que por cierto, Manix, cuéntanos qué novedades tienes, andas de tour, hiciste el doblaje de la película de los perros, cuéntanos, ¿dónde te puede ver la gente? ¿Qué quieres anunciar? Ando ahorita de gira, varias fechas en el extranjero, en Estados Unidos, y se vienen unas allá aquí en México, pero para toda información, si usted tiene dudas dónde ver comedia Carlos Vallarta, córrale a carlosvallarta.net. Ahí puede encontrar todas las fechas que vamos a tener, que ya están a la venta y que próximamente saldrán a la venta. Sí, señor. Eso. Espero que vengas en los próximos 2 años a Argentina, porque te veo muy americano. Sí. Acá pagamos en pesos que no sirven para nada, pero si podés venir de visita. Es que en realidad él le pierde ir a Argentina. Es una cosa de claro caridad. Que pierde. Obvio que pierde. Si sale empatado. Le pagan en efectivo y tiene que pagar las maletas, chingas de maletas largas. Si sale empatado es negocio. O sea, yo creo que solo para comer pizza sería, pero no, yo creo que voy el año que viene. Allá a ver si nos vemos, Vasco. Igual te tengo que ver antes, Claro, a ver si nos encontramos acá ahora que vengas. En junio, ¿no? En junio creo que sí. ¿Y nosotros qué tenemos, Robertín? Primero todos los links, acuérdense, están en la descripción. Y nosotros tenemos Patreon, que es donde usted puede apoyar este humilde programa para que continúe. Tenemos un montón de contenido con el que le agradecemos su apoyo, como la explicación de cómo se planeó este episodio que Vasco va a subir próximamente. El Corsario nos cuenta de su infancia. Eso está interesante también. Una infancia terrible, güey. Yo, aparte, siempre las marcas así, ¿no? No, terrible, su infancia, muy terrible. Siempre. Sufrió muchísimo. Sí, güey. No hay infancia buena para él. No. Si vos tenés una infancia ahora, no le interesa. Si le rascas, siempre será terrible. El Corsario es esa persona. El Corsario es esa persona que le busca el negrito al arroz. Siempre hay algo malo. Sí, claro. Kurt Cobain pisó a su rata, güey. La mascota no que mames. tenía, güey. La mató, güey, también. Matando un animal. Ya le decían horrible, el güey. Matarratas, ¿no? Con Sí, eso. Qué horrible. Dios. Bueno, hacemos eso. Y tenemos merch que está en los links de abajo. Redes sociales, Herejes el Podcast de todos lados. ¿Qué se me está olvidando? Además y que parece que el 23 de junio tenemos un show en vivo. Si es así, están las entradas acá para que usted las compre. Si no es así, esta parte la va a borrar Isaac y ustedes no la van a ver público, por lo cual no sé para qué la estoy diciendo. Solo si es así, 23 de junio hay show de Herejes en vivo en la Ciudad de México, así que compre sus entradas, que necesitamos llenar. Porque yo vivo en Argentina y inflación del 108%, así que vaya a comprar sus entradas en México, le pido, una por favor. entrada de un show es un mes de comida para Vasco. Sí. Eviten la hambruna de Vasco. Igual me vendría bien un par de meses de hambruna a mí. No le hagan lo de Churchill a Vasco. Exactamente. Y bueno, ya eso es todo. Yo soy Vasco.hereje. El señor ese mayor es Corsario.hereje. Y vos que estás en un lugar que se va oscureciendo y haciéndose sepia, sos Bobby.hereje. y con modelos atrás, güey. Sí, no paró de entrar gente a cámara. No se preocupen. No entra nadie. No se preocupen. Lugar... Este es un lugar cerrado. No va a entrar nadie. Nada más faltó que salía con un número así, güey. Solo fue una chava con su hijo y nada más. No sean exagerados. No, y un güey, ¿no? También a tomar agua. Sí, lo vi también. Sí, es cierto. Bueno, entonces, Bobby, eso es todo. Y este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el Podcast. Amadas. Adiós. Muy bien. Los queremos. Amor. Cool breeze, let us all share. Open ocean with